Buenos días o buenas tardes. Seguimos haciendo problemas de exámenes de la UNED, como, bueno, supongo que algunos sabéis, y si no, bueno, pues aquí nos presentamos. En este caso vamos a hacer el problema 1 del curso 2018-2019, que corresponde a junio de 2019, primera semana, ¿de acuerdo? Es un problema de campo magnético y de inducción magnética. Ya sabéis que si sobre una superficie varía el flujo magnético, se produce una corriente electromotriz y una intensidad, por lo tanto, que es lo que nos van a preguntar en este problema. Tiene, su dificultad es una dificultad media, diríamos, no baja exactamente. ¿Por qué? Porque el campo magnético va a depender de la posición y además la espiral se va a mover. De tal manera que, bueno, ya lo advertimos aquí, lo que vamos a decir también en el problema es que lo primero que vamos a hacer es calcular el flujo en una posición determinada y fija, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí ya, sabiendo el flujo en función de la posición, si la posición varía en el tiempo, como vamos a ver, pues estaremos en condiciones de calcular su variación y, por lo tanto, la fuerza electromotriz, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos entonces a ello. Bueno, mirad, aquí tenemos, eso es. Primero, como siempre, leemos el problema con tranquilidad. Nos dicen que tenemos una espira rectangular. Bueno, aquí a la derecha la hemos dibujado, lo podemos ir mirando un poquito. Tenemos una espira rectangular conductora que se desplaza paralelamente al plano IZ. Ya veis, hemos dibujado aquí el eje Y y el eje Z en el plano de la pizarra para que se vea bien las cosas, ¿vale? Y se desplaza paralelamente a ese plano, por el plano de la pizarra, ¿de acuerdo? Y está en presencia de un campo magnético de coordenadas beta X 6 menos Y, teslas, Weber metro cuadrado es Tesla, beta Y 0 y beta Z 0. Y se calcula la intensidad de corriente que circula por ella si tiene una existencia de 2 ohmios en los casos siguientes. Se desplaza con una velocidad uniforme de 2 metros por segundo en la dirección del eje Y, y después, al cabo de 100 segundos, si la aceleración es de 2 metros por segundo en la dirección del eje de las Y también y parte del reposo. Nos dicen que tómense las dimensiones de la espira como 0,5 los lados paralelos al eje Z y 0,2 los lados perpendiculares, perpendiculares al eje Z o paralelos al eje Y. Supóngase que inicialmente uno de los lados mayores se encuentra sobre el eje Z, ¿vale? Bueno, como decíamos, obligatoriamente, ya sabemos que la espira se está moviendo, pero el campo magnético es variable también, depende de la Y. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular primero el flujo que atraviesa la espira, el flujo magnético, en una posición determinada. Y como veis, aquí la hemos definido por la posición y su cero. Esto es fundamental, ¿vale? La espira está en esa posición. Ya sabemos que se está moviendo, pero eso, en esa posición vamos a calcular el flujo magnético sobre la espira, ¿de acuerdo? Entonces, como sabemos que depende de la variable Y, como veis, bueno, aquí hemos dibujado el campo magnético en azul, como sabemos hacer, va en la dirección del eje de las X, ya veis, aquí tenemos el triedro, el sistema de ejes ortogonales, el eje de las X es perpendicular a la pizarra hacia nuestros ojos y el campo magnético, tal como nos han dicho, es 6 menos Y por Y, ¿de acuerdo? Y lo hemos dibujado de esa manera porque claramente es perpendicular a la pizarra. Hombre, podríamos pensar que a veces será positivo y otras veces negativo, porque ya veis que depende de la Y. No pasa nada, eso, la parte matemática, las operaciones lo van a tener en cuenta. O sea que dibujamos ahí la espira en una posición arbitraria marcada por la posición inicial y su cero. Y ahora, claro, como el campo magnético depende de la Y, ¿qué hemos cogido? Hemos posicionado una barrita rectangular remarcada en rojo, ese rectangulito, el rojo, aquí, vamos a ponerlo rojo también, ese rectangulito que está posicionado por la variable Y, y tiene grosor infinitesimal diferencial de Y. ¿Por qué? Porque en todo ese rectángulo la variable Y es la misma y podemos decir que el campo es constante y de valor 6 menos Y por Y, ¿de acuerdo? Vamos a calcular entonces el flujito infinitesimal por ese rectángulo infinitesimal y
una vez que tengamos el flujo infinitesimal por ese rectangulito infinitesimal, el flujo total será la integral, como supongo que sabéis ya de otros problemas. Entonces, mirad, pues eso es lo que hemos hecho aquí a la derecha. Ya veis, hemos puesto el diferencial de S. Pues ya veis, es el largo por ancho por I. Como es perpendicular a la superficie, hemos elegido hacia nosotros también, hacia el eje de las X positivo. Y el campo magnético es 6 menos I por I. Y aquí tenemos los dos vectores cuyo producto escalar, como sabéis, nos da el flujo, en este caso un flujo infinitesimal, por tratarse de una superficie infinitesimal, que es lo que hemos hecho aquí arriba, como veis. El diferencial de flujo es, bueno, podemos o bien beta por diferencial de S por el coseno de alfa, o bien el producto escalar de los dos vectores. Esto es equivalente. Como los tenemos en forma vectorial, el producto escalar es primera por primera más segunda por segunda. O sea, 6 menos I por 0,5 por diferencial de I. Ese es el flujo infinitesimal en ese rectángulo en donde podemos considerar que el campo es una constante porque estamos a una I determinada. Bueno, como ya tenemos el flujo infinitesimal, la integral entre, claro, ¿qué valores va a tomar la variable I? Ya veis, esta variable I de aquí, para barrer y calcular el flujo en toda la espira, la I irá desde I sub 0, desde el principio, desde el lado AB, hasta I sub 0 más 2, que es cuando acaba la espira. Por lo tanto, es lo que hemos hecho aquí, ya veis, hemos integrado el flujo infinitesimal, que es este, entre I sub 0 e I sub 0 más 0,2. Esa integral es, digamos, de pan y melón, hemos sacado el 0,5 fuera y nos queda la integral de 6 menos I, que es 6I menos I cuadrado partido de 2, entre que la I va desde I sub 0 hasta I sub 0 más 0,2. Estamos en una posición determinada, I sub 0, la que sea, ¿de acuerdo? Bueno, entonces nada, ya aplicamos las reglas de las propiedades de las integrales definidas y sería lo que valga esa función para I sub 0 más 2, y ya veis que es lo que hemos puesto aquí, menos, entre paréntesis, lo que vale para I sub 0, que es lo que hemos puesto ahí. Y arreglamos. Cuidado que aquí nos confundimos, hemos tenido que volver a repetir, nos confundimos, hemos repasado, bueno, aprovechamos si veis algún error numérico, conceptual seguro que no, porque si no, no lo haríamos, ¿de acuerdo? Si veis algún error numérico, hombre, se supone que no, que yo lo repaso, pero bueno, tampoco tiene más. Si veis que 2 y 2 pongo 22, pues decís claramente se ha confundido. No hay ninguna razón extraña para decir que 2 y 2 son 22, evidentemente. Bueno, entonces, bueno, operando, ya veis, eso como lo tenéis aquí en la pizarra. Ya veis que las pizarras también, si nos las pedís, están a vuestra disposición, aunque en la película al final hacemos una foto de ella, pero bueno, ya veis que estos son cálculos que sabéis hacer de sobra y llegamos a lo que hemos remarcado aquí en rojo, que el flujo en la posición determinada por I sub 0, el lado de la izquierda, respecto al origen de coordenadas, el flujo es 0,59 menos 0,1 por I sub 0. ¿De acuerdo? Ese es el flujo que ese campo, que es variable y depende de la I, atraviesa esa espira dependiendo de la posición que esa espira tiene, que es I sub 0 respecto al eje Z, esa distancia. Bueno, pues ahora ya estamos en condiciones, ya veis, esto era lo fundamental, y ahora vamos a ver, esa I sub 0 ahora es variable, claro, depende del tiempo. Mirad, si la espira estuviera parada, evidentemente no habría, ¿vale? El flujo sería eso, dependería de dónde esté, pero no se produciría una fuerza electromotriz. ¿Pero qué ocurre? Que I sub 0 va a ser variable. I sub 0 ya ves que es la posición del lado AB. Vamos a ver, en el primer caso nos dicen que la velocidad es constante de 2 metros por segundo. E I va a ser la posición del lado AB, que es justamente lo que en nuestro flujo que hemos calculado es I sub 0. Entonces, fijaos, la I será posición inicial, ya nos han dicho que es 0, más velocidad por el tiempo, que es 2C. Entonces, esa es la I, como veis, ¿de acuerdo? Lo vamos a remarcar, pues sustituimos esa I, que es nuestra I sub 0 en el flujo, ¿vale? Que nuestra I sub 0 era la posición del lado AB. Por lo tanto, en este caso, al moverse con velocidad constante y partiendo del origen, por eso hemos puesto posición inicial 0, que es lo que nos advierte en el problema, nos queda que el flujo es 0,59
menos 0,1 por I, o sea, menos 0,1 por 2t. Aquí tenemos el flujo, ¿ya? Con lo cual estamos en condiciones de derivar, ya veis, menos la derivada del flujo respecto al tiempo y nos queda 0,2 voltios. Con lo cual, aplicamos las leyes de la rajatabla con el signo menos, que es lo que dice la ley de Lenz, para calcular fuerzas electromotrices, y ahora la intensidad es 0,1, ya veis, hemos puesto en rojo las dos leyes fundamentales, ¿vale? La ley de Lenz para calcular la fuerza electromotriz y la ley de Ohm para calcular la intensidad que circula por él. Y nos queda hacer un amperio. Digamos, una observación. Nos ha quedado que la intensidad es positiva. Entonces, ¿qué significa? Fijaos, que va a recorrer la espira. Fijaos, ¿cómo hemos cogido nosotros la superficie? La superficie la hemos cogido hacia nuestros ojos, hacia afuera, ¿de acuerdo? Entonces, perdón, que aquí con tanta... Esto es... Como nos ha salido positiva, eso significa que la intensidad va a girar de tal manera que el vector superficie sea hacia nuestros ojos, con lo cual esta va a ser la intensidad. De tal manera que al girar en el sentido contrario a las agujas del reloj, el vector superficie va a salir. ¿De acuerdo? Bueno, eso es, hombre, hay otras maneras, pero en este caso, y además esta es cierta, y os podéis hacer una idea, cuando la intensidad nos sale positiva, es que gira de tal manera que el vector superficie es tal como hemos marcado. O al revés, si nos dan el giro de la intensidad, el vector superficie es el que marca al girar la intensidad tal como nos dice. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces, al salirnos que la intensidad es positiva, es que iría en ese sentido para que el vector superficie salga hacia nuestros ojos. Bueno, ya una vez visto eso, en el caso segundo, nada, simplemente lo que tenemos que poner, al ser un movimiento uniformemente acelerado, la I, la posición I sub 0 en nuestro caso anterior, la I en este caso sería posición inicial 0, más velocidad inicial por el tiempo, que es 0, que nos han dicho que partía del reposo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Con lo cual, la aceleración es positiva, evidentemente, entonces hacia la derecha nos queda, ya veis que la posición I sub 0 ahora va a ser variable y es t cuadrado. Con lo cual, el flujo nos queda, como veis, sustituyendo la I por su valor en función del tiempo, tenemos ya el flujo y su variación respecto de él. Por lo tanto, eso nos permite calcular la fuerza electromotriz, que sería menos la derivada del flujo respecto al tiempo, o sea, nos sale 0,2t positivo, y la intensidad, entonces, aplicando la ley de Ohm, es la fuerza electromotriz partido de la ascencia, que es 0,1 por t. Como vemos en este caso, la intensidad, claro, al ir la velocidad de la espira creciendo, depende del tiempo y va aumentando con el tiempo. A los 100 segundos, como veis, no tenemos más que sustituir el tiempo por 100 y nos queda que la intensidad sería 0,1 por 100, o sea, 10 amperios, ¿de acuerdo? Y ese sería el resultado. Al salirnos positiva también es en el sentido del giro. Como hemos hecho otros problemas en donde el sentido de la intensidad lo hemos calculado aplicando otras ideas, bueno, aplicando la idea fundamental, que es que la intensidad inducida se opone a la causa que la produce. De tal manera que muchas veces, de una manera muy mecánica y visual de verlo, es ver que cuando la espira se mueve, la fuerza que el campo magnético tiene que ejercer sobre ella tiene que ser de sentido contrario. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, como hemos hecho otros problemas basándonos en esa observación, pues, pero también esta es muy válida, ¿vale? O sea, si la intensidad nos sale positiva, eso significa que gira en el sentido que hemos marcado como vector superficie, que era hacia nuestros ojos, con lo cual giraría, para que salga el vector superficie hacia nuestros ojos, giraría en el sentido contrario a las agujas del reloj, y eso sería el sentido de la intensidad. Bueno, pues como siempre esperamos habernos explicado, y si no, como siempre decimos, pues ya sabéis que nos podéis escribir y podemos atenderos personalmente. Pues nada, no nos queda decir más que hasta el próximo problema y que ánimo y a por ello. ¿De acuerdo? Venga, chao.